Semana número 8. 8, primera sesión. Ciclo preuniversitario del CEPRE-UNI, Centro Pre de Universidad Nacional de Ingeniería, CEPRE-UNI. Ciclo 2026-1, entrando a lo que es la semana 8, sesión uno, el tema de fluidos. Entonces hoy día veríamos densidad, presión, presión atmosférica, presión hidrostática, manómetro y barómetro. Dejando para el día jueves, principio de Pascual y principio del Arquímedes. Principio del Pascal y principio del Arquímedes. Y por ahí me parece que vamos a agregar algunas preguntitas. Porque esta semana no hay 30 ejercicios, hay menos en tu material. No hay 30, hay menos. Y creo que Arquímedes sí merece más variedad de ejercicios. ¿Sí? Así que por ahí vamos a estar agregando algunos problemillas de prácticas pasadas. Aparte de tu repaso usual de los viernes, ¿no? Parte de tu repaso usual que ya son de prácticas calificadas, ¿no? Ya, vamos. Semana 8, vamos a hacer hoy día 16 ejercicios del 293 hasta el 308, ¿sí? Que del material de CEPRE serían ya las últimas preguntas del primer material, ¿sí? Ya, vamos. Dado dos líquidos con la misma masa, el que ocupa mayor volumen es el que tiene mayor densidad. Misma masa, mayor volumen, mayor densidad. ¿Qué dices? De contra falso, bro. Ah, ¿no? Densidad, masa y volumen, ¿no? Entonces, el que tiene mayor volumen tendrá más bien ¿qué cosa? Menor densidad, ¿no? Eso es falso, ¿no? Al revés es, ¿no? El que ocupa mayor volumen es porque tendría menor densidad, ¿no? Menor. Los gases no presentan una forma definida, pero sí tienen volumen definido. ¿Qué dices? Falso, profe. Falso, ¿no? Falso. No tienen forma definida ni tampoco volumen definido. Son compresibles. Le puedes cambiar el volumen a los fluidos, a los gases, ¿no? A los gases. ¿Sí? Tanto líquidos como los gases transmiten la presión que se les comunica. Allá se está adelantando un poquito en realidad, ¿no? Es uno de los principios, ¿no? Verdadero, profe. Claro, lo que tú llamas principio de Pascal, ¿no? Que los fluidos transmiten presión, ¿no? Interactúan mediante presión, ¿sí? Y ya está. Preguntas, preguntas, preguntas. Y tengan cuidado con lo que, como le dije, ¿no? Tengan cuidado con lo que se comparte en esos grupos, ¿ah? ¿Has visto que han compartido claves, ¿no? De física, ¿has visto o no? ¿Has visto o no has visto? ¿Dónde está? O lo habrán hecho de broma, no lo sé, ¿ah? Porque... Ah, espérate, ¿qué me dicen por acá? No, profe, ¿dónde? No, profe, ¿qué pasó? Raje, dice Raje. Sí, hay grupos, pues, ¿no? ¿Ustedes no están en los grupos? ¿No? Usted está en... Claro, ¿no? O sea, tengan cuidado con las claves que se comparten, pues, ¿no? Creo que se habían confundido y compartieron otras claves que no eran. Y de ahí lo rectificaron, creo. Creo que ahí lo rectificaron o algo por ahí, ¿no? Tengan cuidado ahí con lo que se comparte, ¿no? Sí, pero escriben mucho, a veces sí, pues, ¿no? ¿Era Dien? Ah, era Dien. En Discord hay servidores donde suben muchas claves de todos los cursos. Ah, pero ¿serán las verídicas o no? ¿Serán o no serán? ¿Quién habrá revisado esas claves, no? Bueno.
Ya vamos, seguimos. 294. El bloque cúbico mostrado en la figura es de 2 centímetros de arista y está apoyado en el plano inclinado con un ángulo de 37 grados. Determine la presión que ejerce sobre el plano debido al peso. Bueno, desde que dice peso ya está mal, ¿no? Pero bueno, ¿no? Porque a través de quién se ejerce presión sobre la superficie en contacto. No es debido al peso, ¿no? ¿Debido a quién es? Una componente, profe. Ah, tampoco. Por la fuerza perpendicular, ¿no? Claro, pero y esa no es el peso. ¿Quién es esa fuerza? La fuerza normal. La fuerza de contacto, pues, ¿no? ¿Quién está ejerciendo fuerza sobre la superficie? ¿El peso? No. ¿El peso dónde está actuando? ¿Sobre la superficie? ¿Dónde actúa el peso? ¿Sobre quién? Sobre el bloque o el Sobre el cuerpo. bloque, ¿no? ¿Y qué te están pidiendo? La presión sobre la superficie, ¿no? ¿Y quién es la fuerza sobre la superficie? ¿El peso? No, profe. ¿Quién es? La fuerza de Contacto contacto. normal. Pues ahí dice, ¿no? Determine la presión que ejerce la fuerza de contacto sobre la superficie, no sobre no del peso, ¿no? Pero bueno, ya ahí tenemos el bloquecito, tenemos el peso, tenemos la fuerza de contacto, que es netamente perpendicular en este caso, no hay tendencia al deslizamiento, por más rugosa que sea la superficie, no hay tendencia al deslizamiento, así que no hay componente de fricción y la tensión, ¿no? Entonces, para calcular la presión que se ejerce sobre la superficie, tienes que encontrar la fuerza de contacto, ¿no? Y eso lo haces por equilibrio, pues, ¿no? Por fuercitas, descompones o armas tu triangulito. Armo mi triangulito, fuerza de contacto, el peso y la tensión. Sabemos que son perpendiculares, fuerza de contacto y tensión son perpendiculares. El angulito 37 grados, con ese 37 sabemos que es 53 y ya calculaste la fuerza de contacto, ¿no? La fuerza de contacto es como 4 y el peso es como 5, ¿no? Siendo el peso, ¿cuánto? Con masa 20, ¿no? 240, 160. ¿Está bien mi cálculo o no? Sí, profesor. Entonces, ¿cómo sería la presión sobre la superficie, ¿no? Determina la presión que ejerce sobre el plano inclinado. ¿Quién sería? Esa Esta de aquí, ¿no? fuerza entre el área, pues, ¿no? Claro, ¿no? Porque por acción-reacción sobre la superficie es esta de acá, pues, ¿no? Y esta fuerza se supone que estamos asumiendo está distribuida en todo el área en contacto, ¿no? Entonces la presión que se está ejerciendo sería esa fuerza por unidad de área, ¿no? El 160 entre la superficie, que sería un cuadradito, ¿no? Un cuadrado de 2 por 2, ¿no? 2 por 2, ¿no? 2 centímetros por 2 centímetros, 0,02 por 0,02, ¿no? ¿Y esto cuánto sale? ¿Sale 4? ¿Sale el 4 o no? Sí, Sí, ¿no? Sí, profe. profe. 4 10 a la quinta. Va bien, va bien, va bien. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Háblame. Todo bien, profe. Avanzamos, avanzamos. Tú dirás, tú dirás. Tú dirás, tú dirás. Sí. Vamos entonces, 95. La presión atmosférica en la sierra, entendiendo que se refiere a zonas más altas, lo que estoy entendiendo, es mayor que en la costa, zonas más bajas, ¿no? Falso, es menor. Claro, es al revés, ¿no? A mayor altura es menor la presión, ¿no? Entonces, en la sierra entendemos que es menor que en la costa, no mayor, ¿no? Es al revés. En el Sistema Internacional de Unidades, la presión se expresa en bar. Alce, profe. ¿En qué se expresa? Pascal. En pascales. Pascal, ¿no? Ese es el nombre de la...
de la cantidad física derivada presión, ¿no? El nombre de la unidad, ¿no? Pascal, ¿no? No, no es el bar. La presión que ejerce el peso, y dale con el peso, ¿por qué dicen esto? Ay, bueno, voy a imaginar que no han escrito eso, ¿eh? La presión que ejerce el peso de un ladrillo sobre el área de apoyo es independiente de cuál sea dicha área, ¿no? O sea, acá están asumiendo de que el peso es el que está ejerciendo presión, ¿no? Pero creo que sí te has dado cuenta que no es el peso, ¿cierto? El que ejerce presión, ¿no? ¿Quién ejerce presión sobre la superficie? La normal o de contacto. Claro, la de contacto es la que está ejerciendo presión, ¿no? No el peso, ¿no? Pero bueno, no sé por qué dos veces se le ha pasado, ¿no? ¿Y a Falso Moretti, nomás, pues. y a Moretti no te ha dicho nada? No tiene que ver con... No me sorprendería que ha dicho quemen No eso. resolvió esa pregunta, profe. Justo no lo resolvió. Ah, ya. Pero pregúntale, a ver, pregúntale. Quema eso, te va a decir. Ya, bueno. Entonces, suponiendo que estamos entendiendo lo que ha querido que pensemos nosotros, ¿sí? Ya, la presión sobre la superficie es independiente del área, dice, del ladrillo. ¿Es verdadero o es falso? O sea, la presión depende o no depende del área en contacto. Y bueno, sí, pues, ¿no? Mayor área, menor área, mayor presión, menor presión, ¿no? ¿Sí? Ya. Preguntas 95. Profe, Dime, ¿el área que se refiere es el área del ladrillo o del piso? del ladrillo, ¿no? Del área en contacto con el ladrillo, ¿no? Área de apoyo, dice, ¿no? El área de apoyo se entiende que es la zona en contacto entre el ladrillo y la superficie, ¿no? Es como que, ya, ¿no? Tienes la superficie. ¿Qué pasa si pones, o así, no? 2D nomás, 2D, ¿no? Tienes la superficie, ¿no? ¿Qué pasa si el ladrillo lo pones así o lo pones así? El mismo ladrillo, ¿eh? ¿Dónde habría mayor presión? ¿En este primer caso o en el segundo caso? ¿Dónde habría mayor presión sobre la superficie en contacto, la de apoyo? ¿En el segundo? Primero o segundo. Mayor, ¿ah? Mayor. ¿No? Como estamos calculando o expresando la presión como fuerza por unidad de área, ¿dónde habrá mayor presión entonces? Porque el peso es el mismo, ¿no? En La el fuerza de segundo. contacto será la misma, ¿no? En los dos casos, ¿no? Donde hay mayor área, ¿qué cosa habrá? Menor presión, ¿no? Y donde hay menor área, habrá mayor presión, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? ¿No está bien? Sí, profe, sí. ¿Sí? Profe, ¿podría explicar rapidísimo lo de la fuerza de contacto y el peso que ejerce sobre la superficie? Ah, es que ¿quién está ejerciendo fuerza sobre la superficie? No es el peso, ¿no? Es la fuerza de contacto, ¿no? ¿Quién ejerce fuerza sobre la superficie? La de contacto. Entonces, es la presión de la fuerza de contacto, ¿no? No del peso. La presión debido a la fuerza de contacto es, porque esa es la fuerza que está actuando, ¿no? Sobre la superficie. No es el peso. El peso actúa sobre el bloque, ¿no? Pero no actúa sobre la superficie. Es la presión de la fuerza de contacto sobre la superficie, ¿no? ¿Sí? Ya está. Preguntas. ¿No? Avanzamos.
En el recipiente que se muestra contiene agua salada de densidad 1013, 10 al cubo kilogramo por metro cúbico. Determine la presión hidrostática en el punto A. Solo la hidrostática te están pidiendo, ¿eh? ¿Te acuerdas de este ejercicio del ciclo pasado o no? Igualito. Ya, ¿cómo es la presión hidrostática en el punto A? ¿De qué va a depender? ¿Cómo se calcula? Densidad del líquido por la gravedad, por la altura. Por la profundidad, ¿no? Entonces hay que calcular la profundidad o las alturitas, las distancias, y eso por geometría te sale el toque, pues, ¿no? En ese triangulito, 53 grados, este es 3 metros, entonces este es 4 metros, este es 4 metros, este es 10 metros, el punto A está a 6 metros de profundidad. Y con esto basta para calcular la presión hidrostática, ¿no? Densidad del líquido, gravedad, acá está 10, y la profundidad 6 metros, ¿no? A está a 6 metros de profundidad. Calculamos y me queda 61.800 pascales. Y esto expresado en 10 a la cuarta es 6, es 1, 2, 3, 4, ¿no? Acá me faltó el 4 entonces. Para ser 4. Ay, perdón, ya está. Preguntas, preguntas, preguntas. 296, 296. Siguiente, profesor. Gracias. Seguimos, ¿no? Entiendo que seguimos, seguimos, seguimos. Vamos. El tubo mostrado en la figura se encuentra a nivel del mar, presión atmosférica 10 a la quinta. Y contiene un líquido de 0,8 gramos por centímetro cúbico. Determine el valor de la función trigonométrica seno del ángulo teta si la presión en el punto A es 109,6 kilopascal. Profe, ¿y ese dato de presión, qué presión es? ¿La presión manométrica? ¿La presión atmosférica? ¿La presión total? ¿Qué presión sería? La presión hidrostática. Si no te dicen presión, ¿qué presión es? ¿La total o la hidrostática? Por ahí han dicho hidrostática. Hidro. ¿Hidro? No, es la total. Si te quisieran decir presión hidrostática, tienen que decirte presión hidrostática. Si te dicen la presión en el punto A vale tanto, esa es la presión total o presión absoluta. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Entonces ese dato que te dan de presión es la presión absoluta o presión total. ¿Sí? Y ese dato entonces es la suma de qué cosa. La presión en A sería la suma de quiénes. ¿La presión de quién? La presión atmosférica más la presión hidrostática. Presión atmosférica más la presión hidrostática, ¿sí? La atmosférica es dato del ejercicio y la hidrostática solo depende de la profundidad. Acuérdate que no depende ni de la cantidad de líquido ni la forma del recipiente, tampoco importa la forma del recipiente, ¿ah? Solamente importa la profundidad nada más, ¿sí? ¿Sí? ¿Y cuál sería la profundidad del punto A? Este es el punto A. ¿A qué profundidad está? 0,24 más C9 teta. 0,24 más esto, ¿no? Todo esto sería la profundidad, ¿no? Desde el nivel libre hasta el punto A, ¿no? Todo esto sería la profundidad, todo esto, ¿sí? H más 0,24. Y este H lo puedes calcular justamente con el dato de la presión, ¿no? La presión total, 109,6 kilopascal, es la presión atmosférica, que es dato, dice la quinta, más la presión hidrostática, ¿no? Densidad de líquido, gravedad y la profundidad, ¿no? Y la profundidad es todo esto, ¿no? Todo esto es la profundidad, todo esto, ¿sí? Y otra cosa acá también es la densidad del líquido, ¿no? Porque ¿en qué valor te han puesto la densidad del líquido? Te han puesto en 0,8 gramos por centímetro cúbico. No vayas a reemplazarlo así, ¿no? Porque la densidad debe estar en qué cosa? Kilogramo por metro cúbico, ¿no? Y para cambiarlo, ¿cómo haces? Es simplemente como si lo multiplicaras por 1000, ¿sí? O sea, eso sería 800 kilogramos por metro cúbico. Y eso es lo que he puesto acá en densidad de líquido. ¿Está bien este cambio de unidad? ¿Está bien?
¿Está bien el cambio de unidad? Sí, profesor. ¿Sí? Y ya está, de acá te sale el H. De acá el H me sale 0,96. Y ya con eso calculas la función trigonométrica, ¿no? Te piden la función seno, ¿no? Seno es H entre uno, pues, ¿no? El 0,96, que en fracción es 24/25, ¿no? Preguntas 297, preguntas. Todo claro, profesor. Ya está, vamos al 298, al interno, no hay preguntas, vamos. Una piscina de forma de paralelepípedo contiene un volumen de 200.000 litros, ¿no? 200.000 litros. El fondo de la piscina tiene una superficie de 20 metros cuadrados. ¿Cuál es la presión hidrostática en el fondo de la piscina? Acá sí te piden solamente la presión hidrostática, ¿no? ¿Sí? Que es la presión solamente por parte del líquido, ¿no? Ya, ¿cómo es? Y ahora, Fuerza entre área, ¿no? fuerza entre área, así es. O también con presión hidrostática, ¿cómo se calcula? Densidad, GH. gravedad y altura, pero no tenemos la altura. Entonces, por ejemplo, un primer paso podría ser que calcules la altura, ¿no? ¿Y cómo calculas la altura? ¿Mm? ¿Cómo calculas la altura? Es una forma, ¿no? Porque esta área es de 20 metros cuadrados, ¿no? Y falta la altura, ¿no? Pero sí te dan qué cosa, ¿no? El volumen, bro. ¿Y el volumen cuánto es? 200.000 litros, ¿no? Y ya, pues sacas el volumen, ¿no? Solamente que el volumen hay que ponerlo en metros cúbicos, ¿no? Uy, ¿y esto cómo es en metros cúbicos? No sé si recuerdas esto, pero un metro cúbico es 1.000 litros. ¿Está bien esto o no? Sí, profe. Entonces, 200.000 litros, ¿qué cosa sería? 200 metros cúbicos. 200 metros cúbicos, ¿no? ¿Estoy bien o no? Sí, ¿no? Porque Sí, 1.000 profe. litros es un metro cúbico, ¿no? Sería 200 metros cúbicos. El área es 20, ¿cuánto vale la altura entonces? 10. 10 metros, ¿no? Y ya con eso calculas la presión hidrostática, ¿no? ¿Cómo sería la presión hidrostática? Roje 10, profe. Rho G10, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale? Ayúdame. Así como tú haces, ¿no? Ayuda. Ayuda, P. Oh, oh. Oh, ¿por qué no me dices nada? ¿No quedó o qué? Sale uno, ¿no? Uno, uno. 10 a la quinta, como te piden en 10 a la quinta, sería uno nomás. Claro, te lo piden en función a 10 a la quinta, ¿no? No, profe, te piden 10 en atmósferas. Ujú. Espérate un ratito. Cambiando algo por acá, se me había ido algo.
A ver. Mm, Ya está, ahora sí queda, ¿no? Entonces calculas la profundidad, te salía 10 metros y con eso ya calculas con eso ya calculas la presión, ¿no? Rho GH, densidad del agua 1000, gravedad 10, altura 10 y esto es 10 a la quinta, ¿no? Preguntas, 298, 298. Siguiente, profe. Vamos, siguiente. Para el sistema mostrado en la figura, determinar cuál es la gráfica que describe la relación entre la presión del gas y la altura de la columnita de mercurio. Ay, espérate, por interno, ¿qué me he dicho? ¿Volé? Uy, ya, sale la. Ya está. Profe, disculpe, si la presión manométrica es negativa, ¿qué significa? Ah, que la presión del gas está por debajo de la presión de la atmósfera. Es menor a la presión atmosférica. ¿Sí? No me sale la 303, no sé si estoy calculando mal. Y eso que está fácil. ¿Por qué dices solito te maleteas, güey? Solito te maleteas. Tranquilo, tranquilo. Ya, vamos a ver, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué aplicas? ¿Vasos comunicantes? ¿O no? Presión a un mismo nivel es igual, ¿no? Lo de vasos comunicantes, y que la presión dentro de un gas es del mismo valor en todos los puntos. ¿Sí? Entonces, en este punto y en este punto las presiones son iguales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A un mismo nivel las presiones son iguales, ¿sí? ¿Sí? Presión en X es la misma presión en Y, ¿sí? ¿Quién está ejerciendo presión en X? ¿Quién está ejerciendo presión sobre X? La atmósfera, profe. ¿Y sobre Y? ¿Quién está ejerciendo presión sobre Y? ¿La atmósfera? ¿Quién es? El gas y el mercurio. Y el gas y la columnita de mercurio. ¿Sí? ¿Sí? Y te están pidiendo que sepas relacionar la presión del gas con esa alturita, ¿no? La presión del gas con la alturita. Entonces despejas la presión del gas, ¿no? Entonces la presión del gas sería la atmósfera menos esto de acá, ¿no? Gas sería la atmósfera menos esto de acá. Y entonces vas a estudiar la relación de la presión del gas con la alturita, ¿no? Uno lo dibujas en Y, esto lo dibujas en el eje y esto lo dibujas en el eje X. Y dime, ¿qué cosa sale entonces? ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es? Sí lo conoces, Su, ¿no? pues, su ecuación, pues, ¿no? ¿La ecuación de qué sería esto? Porque lo quieren en gráfico, Una ¿no? recta con pendiente negativa. De una recta y esto de acá es negativo, ¿no? ¿Y esto qué es? Pendiente, Su ¿no? pendiente, profe. Y este es el punto de paso, ¿no? Este es el punto de paso y este es una pendiente negativa, ¿no? ¿No? Este es el punto de paso y este es una pendiente negativa. Entonces, si el punto de paso está acá, pendiente negativa, ¿cómo es? Ese sería el comportamiento de la presión del gas con la profundidad, ¿no? O con la alturita de esa columna, ¿no? ¿Preguntas?
Profesor, ¿por qué la densidad del líquido es negativa? Ujú. La densidad líquido no es negativa, ¿no? O sea, acá está la ecuación, ¿no? Y este término está pasando a restar acá, ¿no? Y al pasar a restar pasa con menos, ¿no? Pero este menos no es que sea de la densidad, ¿no? ¿Sí? Esto no sé, pues es 13.600 por 10 por 20, ¿no? Y todo este bloque pasa a restar, ¿no? Y queda así, ¿no? No es que el negativo sea de la densidad, ¿no? Sí, profesor, gracias, entendí. Ya. Pregunta. Oye, pregunta. ¿Se entiende? Nada, seguimos. Siguiente, bro. Vamos entonces. Profe, ¿la presión del gas no era la hidrostática y la atmosférica? ¿Cómo que la presión del gas no era la hidrostática y la atmosférica? Profe, la presión del gas no era la hidrostática y atmosférica. ¿Te refieres a un manómetro? Eh, por eso es que yo no, por ejemplo, yo no prefiero aprenderme formulitas, ¿no? O sea, yo me aprendo los principios, ¿no? ¿Cuál es el principio? Mismo nivel, misma presión, ¿no? Y de ahí saco esto, ¿no? Y ya está, lo construyo, ¿no? Para otro caso, de otra manera está a disposición, quizás la ecuación te salga con un menos por el otro lado, ¿no? Pero sigues aplicando este mismo principio, ¿no? Mismo nivel, misma presión, ¿no? Por eso de repente en otra circunstancia sea al revés el- la presión del gas o el de la atmósfera, ¿no? Por ejemplo, en un manómetro de tubito en U, creo que hicimos con la presión del gas mayor, ¿no? Bueno, pusimos los dos casos, ¿no? Pero ¿qué pasa si es así, ¿no? Creo que lo que tú estás comentando es esto, ¿no? Acá la presión, ¿no? E igualito, ¿no? Acá lo que se hace es presión acá, igual presión acá, ¿no? ¿Quién ejerce presión acá? El gas. ¿Y quién ejerce presión acá? La atmósfera más el líquido, ¿no? Que es lo que tú estás comentando, ¿no? Pero si te das cuenta, no es la misma disposición, ¿no? Son dos disposiciones distintas, ¿no? Aplicas lo mismo, ¿no? El mismo principio aplicas, ¿no? Pero como es otra disposición, te sale en otro lugar los términos, ¿no? ¿Sí? Solo igual las presiones, así es. Al mismo nivel, la misma presión. Y de ahí sale, ¿no? ¿Sí? Vamos entonces, 300, ¿sí? 300, 300. En un tubo en forma de U mostrado contiene tres líquidos no miscibles A, B, C en reposo. Si las densidades de líquidos A y C son 500 y 300, determine la densidad del líquido B. Ya, ¿qué hacemos? ¿Qué aplicas? Justo lo que estábamos mencionando, ¿no? ¿Qué aplicamos? Presión al mismo nivel, profe. Presión al mismo nivel y ya está. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Presión acá y presión acá. Dentro del mismo fluido, a un mismo nivel es la misma presión, ¿sí? O sea, en X y en Y la misma presión, ¿no? Si yo te preguntara acá y acá, ¿es la misma presión o no? En R y en S.
¿Son iguales las presiones o no? ¿Están al mismo nivel, ah? ¿Iguales o No, no? profe. Y no, no tendrían por qué ser iguales, ¿no? Porque se cumple si están dentro de un mismo fluido. El punto R y el punto S están en fluidos diferentes, ¿no? Uno está en el líquido A y el otro está en el líquido C. En cambio, X y Y sí están dentro del mismo líquido que es B. X ya está en el extremo, pues, ¿no? Al límite, ¿no? Pero se considera que todavía está en el líquido B, ¿no? Entonces, como es el mismo líquido, mismo nivel, ahí sí las presiones son iguales, ¿sí? Son iguales, ¿sí? Entonces, si todo esto es 25, esto es 5, esto es 15, 15 y 5, 20, faltaría 5 para el 25, ¿no? Y ya ahí igual las presiones, ¿no? Sobre el punto X, ¿quién está ejerciendo presión? ¿Quién? La atmósfera más el gas A, La atmósfera más el líquido A, ¿no? el Y líquido A, sobre, perdón. claro, y sobre el Y es atmósfera más líquido C más líquido B, ¿no? Ya está. Presión atmosférica por ambos lados, gravedad, y ya haces tu reemplazo, ¿no? Densidad de A, altura, densidad de C, altura, densidad de B, altura, ¿no? Densidad de A es 500, la alturita de la columna A es 25 centímetros, ¿no? Formalmente deberías poner 0,25 metros, ¿no? Pero como ya es una comparación que estás haciendo, estás comparando, podrías poner 25 centímetros, ¿no? Y todo en centímetros y al final se va a cancelar y no habría problema, ¿no? Pero usualmente el reemplazo lo tenías que hacer en metros, ¿no? Si vas a calcular la presión en algo, tenías que hacer las distancias en metros, ¿no? Pero como acá es una comparación, también pudiste haber dejado en centímetros, ¿ya? Densidad en C 300, columna es 15 centímetros, densidad de B desconocemos y la columnita en B es de 5 centímetros. Y de acá te sale la densidad en B, ¿no? ¿Está bien? 1600. Verifica. Sí, profe. Gracias. ¿Preguntas? Habla. Siguiente, profe. Vamos, siguiente entonces. 301. Determine la densidad del líquido B si la diferencia de presiones entre el punto uno y el punto 2. O sea, esto más parece un arroz, ¿no? Esto parece arroz más bien, ¿no? Lo mismo que acá, ¿no? Ahí se les ha pasado, ¿no? Debe ser presión, ¿no? P debe ser acá, ¿no? P debe ser acá. ¿No? Y también en el original se ha cambiado este orden, ¿no? Y acá debe ser de líquido B, ¿no? La diferencia de presiones es de 640, acá también el P, pues, ¿no? Mira, P mayúscula debe ser acá, ¿no? Pascal, ¿no? Si la densidad del líquido A es 1000, ¿no? ¿Cuánto vale la densidad del líquido B? Si la diferencia de presiones entre esos puntos vale 640 pascal. Ya, ¿qué hacemos? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Punto donde se separa. ¿Cómo se calcula la diferencia de presiones entre esos dos puntos? O si gustas, analizas la presión 2 respecto a la presión uno, ¿no? Si gustas, puedes ver que la presión en 2 es la presión que ya hay en uno y hay que sumarle todo esto, pues, ¿no? La presión en 2 es la presión que ya hay en uno más esto de acá, ¿no? Más el recorrido en B más el recorrido en A, ¿no? Y ya haces tu cálculo, ¿no? Esta diferencia es 640 y esa diferencia es justamente lo que hay entre ellos, ¿no? Esta columna de B y esta columna de A, ¿no? La columna de B, no sé la densidad, gravedad 10,
y la columnita en B es de 3 centímetros. Acá sí hay que colocarlo en metros, ¿no? Porque estás haciendo el cálculo de la presión acá, ¿no? Comparando con la presión. Y en A, ¿no? Densidad, gravedad y la columnita en A que es de 4 centímetros, ¿no? 4 centímetros. Y de acá debe salirte la densidad en B, ¿no? A mí me quedó 800. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Todo bien, profe. Siguiente. Vamos, 302. En la figura se muestra un balón de gas y un manómetro. Si el manómetro indica 250 kilopascal, ¿cuál es la presión del gas? Lo sacas mentalmente, ¿ah? Si entiendes qué es la presión manométrica. ¿Qué es la presión manométrica? ¿Qué es? Es cuánto más o cuánto menos respecto de quién? De la presión atmosférica. De la atmósfera, ¿sí? Acá la presión manométrica dice que es 250 kilopascal. ¿Qué significa? ¿Que la presión del gas es mayor o menor que la atmósfera? Y lo que indica es que es mayor. Esta presión manométrica me indica que la presión del gas es mayor que la atmósfera. ¿Por cuánto? Justamente por 250 kilopascal. ¿Ya está? Entonces, ¿cuál sería la presión del gas en sí? La presión absoluta del gas. Ah, este gas está 250 kilopascal por encima de la atmósfera. Eso es lo que dice la manométrica. ¿Y cuánto es la presión de la atmósfera? No lo ponen ahí, ¿no? Pero ¿qué deberías manejar para la atmósfera? La presión de la atmósfera, 100 kilopascal. Esta es la atmósfera. Y la presión del gas está por encima 250. O sea, ¿cuál es la presión real del gas? ¿Cuánto es? Vamos, 350, profe. 350. Ya está, esa es la presión del gas. Porque me dicen que la presión manométrica es 250. ¿Qué es la presión manométrica? ¿Cuánto por encima de la atmosférica estamos? La manométrica te dice es esto por encima de la atmósfera. Si la atmósfera sabemos que es 100 y la manométrica es 250, es porque la presión del gas es 350. Está 250 por encima de la atmósfera. Eso es la presión manométrica, ¿no? La presión manométrica es cuánto de más es el gas con respecto a la atmósfera, ¿sí? Y ese es el 250, ¿no? Cuánto el gas está por encima de la atmósfera. Eso significa que el gas es 350 kilopascal, ¿sí? ¿Está bien? Presión manométrica, tú dirás, Siguiente, profe. ¿sí? Hay pregunta y pregunta. Ay, espérate, me estoy escribiendo por acá. Ah, ya, ya está. Ya, vamos entonces, 303. Calcule aproximadamente la alturita H que alcanzará esta columna del tubo de Torricelli si la presión en el exterior es 2 atmósferas. 2 atmósferas. Ya, ¿cómo es? ¿Qué vas a aplicar? Presión al mismo nivel, profe. Al mismo nivel, misma presión, ¿no? Presión acá y presión acá son iguales. En X es la atmósfera y en Y es la columnita de mercurio. ¿Sí? O en este caso de agua, perdón, ¿no? La columna es de agua, ¿no? De agua, ¿no? Y ya está. ¿Y cuánto vale la presión atmosférica en esta región? Dice.
que no sé dónde estará realmente, ¿no? Porque la presión, ¿cuánto es, dice? ¿Cuánto es la presión? 2 atmósferas, ¿no? ¿Dónde estará metido ese pata? No sé, ¿no? Pero acá son 2 atmósferas, ¿no? Esas 2 atmósferas, y acá dicen que, ¿qué es una atmósfera? Será, ¿no? La densidad del agua, que también es dato. Gravedad, acá hay que ponerle 9,81 para obtener la clave. O sea, acá han debido poner también, ¿no? Gravedad, asúmala en 9,81, ¿no? Para que salga clave nada más, ¿no? Y esa alturita, pues, ¿no? Y ya está. ¿Cuánto queda? 20,65. 20,65, ¿no? Para que haya clave tendría que ser con 9,81, ¿no? Profe, yo usé 10. Bueno, sí, pues, o sea, tenían que haberte dicho eso, pues, ¿no? Ah, ya, sentiste de que no había clave por eso, ¿no? Ya. Sí, pues cositas, cositas que ahí se les pasa, ¿no? Uy, ahí un compañero se estaba rompiendo la cabeza y dice, profe, no había clave, no había clave, no sé, y parece fácil, se supone que es fácil. Bueno, sí, pues gravedad faltó que den ahí, ¿no? El 9,81. Preguntas. Siguiente, profe. Espera, me están pasando información valiosísima. A ver qué dicen acá. Semana 4, semana 2, semana 7. ¿Esto de qué es? Ya veo qué semana es. ¿Esta qué semana será? Ah, semana 6, semana 5. Chévere, chévere. Ya, seguimos. El neumático de un automóvil se llena con aire. Si el manómetro indica que la presión es de 2,510 a la quinta pascal, ¿cuál es la presión del aire? Ya resolvimos este problemita, ¿eh? Ujú. Si la presión que te indica el manómetro, que es presión manométrica, es 2,5, ¿cuál es la presión del tres aire? coma cinco, profe. 3,5. ¿Ya está? Porque estamos diciendo que la presión manométrica es justamente eso, ¿no? La comparación del gas con la atmósfera. Esta comparación es 2,5, siendo la atmósfera de 1 por 10 a la 5, ¿no? Entonces, ¿cuál será la presión del gas? 3,5. ¿Sí? ¿Preguntas? 304. Siguiente, profe. Vamos, siguiente, 304. 305. En la figura se muestra que se muestra determina la presión en centímetros de mercurio del gas encerrado en el recipiente A. Ya, ¿qué vas a aplicar? Presión al mismo nivel, profe. Presión al mismo nivel. Y ya está. ¿Sí? Presión al mismo nivel. Aquí dicen por acá. Profe, la... Ah, ya, sale tanto con fe. Así es, sí sale eso. Con fe, con fe. Ya. Entonces decimos que la presión acá y la presión acá son las mismas. Y aparte, la presión acá y la presión acá también son las mismas. Y si yo te pregunto la presión acá
y la presión acá, ¿son iguales o no? Ahí. ¿Son iguales o no son iguales? No son iguales. No son iguales porque no son dentro de un mismo fluido, dentro de un mismo líquido. Profe, ¿los dos no son mercurios? Sí, pero digamos que son el mismo tipo de fluido, pero este punto está en este fluido y este punto está en el otro fluido, ¿no? Son diferentes, ¿no? Entonces no tendría por qué ser la misma presión, ¿no? Lo que sí, X con Y sí son iguales y aparte Z con W sí tienen la misma presión, ¿sí? Comparando X y Y, ¿quién ejerce presión sobre X? ¿Mm? ¿Quién El ejerce gas presión y sobre el mercurio. El el total, gas y la columna de mercurio, ¿no? Y en Y, ¿quién ejerce presión en Y? O sea, acá debe haber algo, pues, ¿no? Se supone que acá debe haber también un gas, ¿no? O aire, no sé, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, de este lado es la presión en B, pues, ¿no? Del gas B, ponte, ¿no? Entonces, del lado de X, presión del gas A, más la columnita de mercurio, y por el lado Y tenemos la presión de esta zona, la presión de este gas. Llamémosle presión del gas B. ¿Está bien la primera comparación? Sí, profe. Mm. La segunda comparación es Z con W, ¿no? ¿Quién ejerce presión sobre el punto Z? presión de B y la columnita, Presión del B más la columnita. Y en W, la atmosférica. la atmósfera, ¿no? Y ya está. Vamos a comparar, sumar, reemplazar, como tú gustes, ¿no? Por ejemplo, la presión del gas B es esto de acá. Esto reemplázalo acá, pues, ¿no? Y ya está. Entonces es la presión de A más esta columnita, ¿no? Acá, más la otra columnita de mercurio, igual a la presión atmosférica. ¿Está bien el reemplazo? ¿Está bien? ¿Tú dirás? ¿Está bien el reemplazo? Profe, B es un gas, ¿no? Ajá, un gas, tendría que ser un gas, ¿no? ¿Sí? Y ya está, haces el reemplazo, ¿no? Solamente que acá te lo piden en esta unidad, ¿no? No te lo piden en pascal, no te lo piden en atmósfera, te lo piden centímetros de mercurio. Entonces hay que trabajar en esta unidad, ¿no? Entonces, esta columnita de mercurio es esta de acá, ¿no? ¿Y qué alturita tiene? 21, ¿no? Lo mismo que la otra columnita, ¿no? Entonces, esta presión de esta columnita de mercurio es la presión de 21 centímetros de mercurio. Esta otra columnita es esta de acá, que también es la misma alturita, ¿no? O sea, también es la presión de 21 centímetros de mercurio, ¿no? Y esta es la atmosférica, ¿no? Y deberían decirte que estamos a nivel del mar en todo caso, ¿no? Para asumir que esta atmosférica, ¿cuánto vale? ¿Uno o 10 a la quinta? Claro, ¿no? Pero en centímetros de mercurio, porque esa es la unidad que me están pidiendo, ¿no? 13,6. 13,6 es la densidad del mercurio, 76 centímetros. 36 centímetros, un poquito más, 700. 76. 76 centímetros de 76. mercurio, ¿no? Entonces haces el reemplazo, ¿no? Esta columna de mercurio es la presión de 20, uy, acá le puse 21 milímetros, son centímetros. Vamos a cambiarlo. Le puse milímetros, yo, centímetros. Vamos a cambiar la unidad. Y ahora sí, ¿no? Entonces la presión de A más la presión de la columnita de mercurio más la otra columnita de mercurio, ambas son de 21 centímetros de mercurio y la presión de la atmósfera 76 centímetros de mercurio. Y con esto ya calculaste la presión en A en centímetros de mercurio, ¿no? ¿Cuánto es? 34. 30. 34. Preguntas.
Preguntas, preguntas. Siguiente, profesor. Siguiente, vamos. 306. Tubito en U. Contiene agua, aceite y un líquido desconocido. Determine la densidad de este líquido desconocido en gramos por centímetro. Si la densidad del aceite es 0,8 gramos por centímetro. Ya está. ¿Qué se hace? ¿Qué hacemos? Igual la presión. Igualamos presiones, ¿no? ¿Ya está? En X y en Y es la misma presión, ¿no? Al mismo nivel dentro del mismo fluido, la misma presión, e igual las presiones. Y ya está. ¿Quién ejerce presión sobre el lado X, sobre el punto X? ¿Quién es? ¿Quién es? La atmósfera Y el agua. Ajá, más las la otras. columna, ¿no? Y de agua, pues, ¿no? Columna de agua, ¿no? Y del lado derecho, ¿quién está ejerciendo presión sobre el punto Y? Aceite y líquido ya no. Aceite, líquido y atmósfera, ¿no? Atmósfera en los dos lados, gravedad, y ya te queda eso, densidad, altura, densidad, altura, densidad, altura, reemplazas nomás, ¿no? Se supone que la densidad debería reemplazarla en kilogramos por metro cúbico y las alturitas en metros, ¿sí? Pero como estás haciendo una comparación, lo puedes dejar así, ¿no? Densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, la columna de agua es de 12 centímetros, el líquido desconocido, la altura del líquido desconocido es 10 centímetros, aceite 0,8 gramos por centímetro cúbico, la alturita de aceite también es 12 centímetros, ¿no? Y de acá te sale la densidad del líquido. ¿Me quedó 0,24? ¿Está bien el cálculo? ¿Está bien el cálculo? Sí, profe. Preguntas, preguntas. Entramos a los dos últimos, dos últimos, dos últimos. Profe, la densidad está en gramos por centímetro cúbico. Ah, así es, sí, así es. Así lo hemos reemplazado, todo en gramos por centímetro cúbico. Ujú. Vamos. Se muestra un manómetro conectado al recipiente del gas. Determine la presión absoluta del gas, entiendo, ¿no? ¿Cuál sería la presión absoluta de ese gas? 1,26, profe. Así es. ¿Qué vas a aplicar o qué se aplica? Igual la presión. Igualamos presión. ¿Y ya está? Presión ahí, es la misma del punto X. ¿Quién ejerce presión en X? El gas. El gas, ¿no? Y por el lado de Y, La alturita y la atmósfera atmósfera. más mercurio, ¿no? Y ya está, hacemos el cálculo, ¿no? Solo que acá me están pidiendo en atmósferas, ¿no? La presión la quieren en atmósferas, ¿sí? Y entonces lo que hacemos es esto. Esta presión de la atmósfera vale una atmósfera, ¿no? ¿Sí? Ahora, la presión del mercurio hay que ponerla en atmósferas. La presión del mercurio es la Entre presión de 76. una columna de 20, ¿no? Es la presión de 20 centímetros de mercurio. Pero hay que ponerlo en atmósferas. ¿Cómo es? Entre 76, ¿no? Un ratito me está escribiendo ya. Claro, ¿no? O sea,
76 centímetros de mercurio tienen la misma presión que una atmósfera, ¿no? Entonces, la presión de esta columna de mercurio es la presión de 20 centímetros. ¿Eso a cuántas atmósferas equivaldrá? ¿Lo haces por regla de 3 o lo haces como si fuera una especie de equivalencia? Como guste, debería hacerte lo mismo, ¿no? Esta es la presión de 20 centímetros de mercurio y la equivalencia, ¿no? Una atmósfera equivale a 76 centímetros de mercurio. Y de acá debería salirte, ¿no? Preguntas, preguntas. 0,24. 0,26 ¿no es? ¿O me he equivocado al operar? Está bien, profe. 0,26. Chévere. Pregunta, si no, para pasar al último ejercicio. Ah, del anterior. Sí, sí, está bien. Preguntas. Siguiente, profesor. Último. Uy, qué miedo, el 308. Qué miedo. Ya, ¿cómo es? Te dice que el vaso comunicante que se muestra se vierte en unas... Perdón, en el vaso comunicante que se muestra se vierte aceite de densidad Rho en el recipiente de menor área, o sea, por la rama izquierda, ¿no? Siendo la densidad del líquido 3 veces esa densidad. El aceite en el recipiente tiene una altura h. Determine la altura que asciende el líquido por la rama derecha, ¿sí? Ya, ¿cómo hacemos? ¿Qué vas a aplicar? ¿Qué vas a aplicar? Presiones iguales. ¿No? Igualdad de presión, ¿sí? Mismo nivel, misma presión, ¿sí? Solamente que aquí hay que tener cuidado con cuánto se hunde y cuánto se eleva, ¿no? Es decir, ahorita está al mismo nivel, ¿no? Mismo nivel. Viertes aceite por el lado izquierdo, entendemos que este lado se va a hundir y este otro lado va a ascender, ¿no? ¿Sí? Entonces la altura de la columnita de aceite es H, dice. Entonces por este lado izquierdo se va a hundir y por el lado derecho va a subir. La pregunta es cuánto sube en el extremo derecho. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuánto sube en este extremo derecho? ¿Sí? Esa es la pregunta. La que dicen por acá. Ahí me quedé. Ya. ¿Sí? Entonces, para hacerlo de las presiones. Acá lo puse mal lo de las presiones. Es acá. Ya. Entonces, vas a igualar presiones dónde y dónde. Vas a igualarlo acá, ¿no? Acá y acá, ¿no? Las presiones en el punto X y en el punto Y son iguales. ¿Sí? ¿Quién está ejerciendo presión por el lado X? La atmósfera más el aceite. ¿Quién está ejerciendo presión por el punto Y? Atmósfera más columna de agua. ¿Sí? Y para la presión de la columna de agua, ¿sí? Faltaría qué cosa? La profundidad, ¿no? Esto es X. Faltaría esta otra profundidad, ¿sí? Ahora, ¿cómo sacamos esta profundidad de acá? Lo voy a poner D. Entonces, hay una relación entre lo que se hunde por este lado izquierdo y lo que se eleva por este lado derecho, ¿sí? ¿Cómo es este volumen de acá que ha desaparecido del lado izquierdo? Porque eso es lo que ve acá en el lado izquierdo, ¿no? Todo este líquido, ¿a dónde se ha ido? Porque es como que hubiera desaparecido, ¿no? ¿Y a dónde se fue? Al lado derecho. Al lado derecho, ¿no?
Es como si se hubiera ido, pues, ¿no? O sea, es como si se hubiera ido de un lado para otro lado. Entonces, ¿qué voy a entender? Que el volumen de este lado izquierdo, ¿cómo es con este volumen que apareció en el lado derecho? Igual. Son iguales. Igual. Y de ahí te sale la relación entre las alturitas. Eso es lo primero, ¿no? El volumen acá sería el área de la base, que dicen que es A, por la alturita que es D, ¿no? Y por el lado derecho tenemos este volumen que se calcularía, ¿no? Con 3A, la base es 3A y la alturita que es X. Y de acá te sale ese D, ¿no? El D sería 3X. Y ya teniendo que este es X y 3X, ya comparas las presiones. ¿Está bien ese análisis? ¿Sí? Y ya de ahí sería igualar las presiones. ¿Sí? Presión en X, presión en Y, la atmósfera más aceite, atmósfera más agua, ¿no? Se cancela la atmósfera, te queda el aceite y te queda el agua, ¿no? Aceite, densidad. Acá me quedó una P de más. Ya, ¿sí? Entonces esto es del aceite, densidad de aceite, gravedad, alturita de columna de aceite. Y por este lado sería, ¿no? Densidad de líquido, que es 3 veces ρ, gravedad, y la alturita, ¿no? O profundidad, que sería el X más D, ¿no? El X más el D, que es 3X, ¿no? Y de acá debe salirte el X, pues, ¿no? 4X, 4 por 3, 12X, el 12 pasa a dividir, el X es H entre 12. Preguntas, preguntas, preguntas. Si no hay preguntas, con los del canal nos quedamos hasta ahí. Con los chicos del paralelo seguimos con las preguntas adicionales que tengan, ¿sí?